Renata se despertó temprano, incluso antes de que los primeros rayos de sol se colaran por las rendijas de la ventana de su modesto departamento. A su lado, Mariana, su hija de 6 años, dormía plácidamente, ajena a las preocupaciones y esperanzas que llenaban el corazón de su madre. Con cuidadosos gestos, Renata preparó un desayuno sencillo pero lleno de amor. Mientras Mariana despertaba, Renata se vestía para su primer día de trabajo en el restaurante El Dorado, uno de los más prestigiosos de la ciudad. Se miró en el espejo, ajustando su uniforme, tratando de encontrar en sí misma la imagen de una mesera competente y segura. Al dejar a Mariana con doña Marta, la vecina que se había convertido en amiga y confidente, Renata sintió una mezcla de gratitud y ansiedad. «Cuida bien de ella», pidió con una sonrisa nerviosa. Doña Marta asintió, asegurando que todo estaría bien. Al llegar al restaurante, Renata fue inmediatamente absorbida por el ritmo frenético del ambiente. El gerente, con una mirada que oscilaba entre evaluadora y escéptica, le dio las instrucciones. Renata asintió, absorbiendo cada palabra, cada detalle. El día en el restaurante fue un torbellino de nuevas experiencias y desafíos. Renata se movía con destreza entre las mesas, equilibrando bandejas y sirviendo a los clientes con una sonrisa, a pesar de los nervios que la consumían por dentro. Con cada pedido entregado y cada mesa arreglada, sentía una oleada de satisfacción por superar sus propias expectativas. Sin embargo, no pasó desapercibida la frialdad de algunos compañeros, que observaban cada uno de sus movimientos con una mezcla de curiosidad y desprecio. Renata, sin embargo, se mantuvo enfocada, recordando constantemente que cada esfuerzo era por Mariana, su razón para luchar y soñar con días mejores. A medida que avanzaba el día, Renata comenzaba a encontrar su ritmo, ganando confianza con cada paso y con cada palabra amable intercambiada con los clientes. El dolor en los pies y la espalda al final del día eran un recordatorio físico de su esfuerzo y dedicación. Cuando finalmente regresó a casa, exhausta pero satisfecha, Renata fue recibida por Mariana y doña Marta con un cálido abrazo. La alegría en el rostro de su hija y el apoyo inquebrantable de doña Marta le dieron la certeza de que, a pesar de todos los desafíos, estaba en el camino correcto. Ese día marcó más que el comienzo de su carrera como mesera, fue el inicio de un viaje de superación y esperanza. Mientras preparaba a Mariana para dormir, Renata reflexionaba sobre el día. «Mamá, pareces cansada pero feliz», observó Mariana con su aguda perspicacia infantil. Renata sonrió, acariciando los cabellos de su hija. «Hoy fue un gran día, cariño. Y cada día que viene es una oportunidad para nosotros». Tumbada en su cama esa noche, con Mariana durmiendo plácidamente a su lado, Renata experimentó una ola de emociones. El agotamiento físico era real, pero algo más profundo y significativo estaba creciendo en su interior, una mezcla de orgullo, esperanza y determinación. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos. Por ella y, lo más importante, por Mariana. Después de algunas semanas trabajando en El Dorado, Renata comenzaba a sentirse más cómoda en su nuevo papel como mesera. Las mañanas siempre eran frenéticas, preparando a Mariana para la escuela y dejándola al cariñoso cuidado de doña Marta antes de apresurarse a otro día de trabajo. En el restaurante, la constante y majestuosa presencia de Santiago Reyes, el dueño, era una fuerza tanto intimidante como inspiradora. Santiago, un hombre de porte elegante y mirada penetrante, dirigía su negocio con una mezcla de rigor y pasión. Rara vez interactuaba directamente con el personal, pero sus ojos a menudo se posaban en Renata, cargados de una curiosidad silenciosa. Renata, por su parte, enfrentaba un desafío diario para demostrar su valía. Algunos compañeros mantenían una actitud despectiva, susurrando entre ellos y lanzando miradas de reojo. Renata sentía estas tensiones, pero optaba por enfocarse en su trabajo, decidida a no dejar que la negatividad la afectara. Un día, mientras Renata limpiaba una de las mesas después del almuerzo, Santiago se acercó a ella. «Te has estado desempeñando bien, Renata», le dijo, su voz profunda y calmada. «Tu trabajo no ha pasado desapercibido». Sorprendida, Renata miró a Santiago, sintiendo una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Gracias, señor. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo», respondió ella con una sonrisa tímida. Santiago asintió, su mirada pareciendo explorar más allá de la superficie. «Hay algo en ti, una fuerza, una resiliencia. Es raro verlo». Con esas enigmáticas palabras, se alejó, dejando a Renata reflexionando.
En los días siguientes, Renata notó que Santiago la observaba con más frecuencia. Había algo en su mirada que iba más allá de la simple evaluación de un empleador. Era como si estuviera tratando de desentrañar un misterio, buscando algo en su rostro que ella misma no podía ver. Renata sentía una extraña conexión con Santiago, una sensación de familiaridad inexplicable que la intrigaba y, de alguna manera, la reconfortaba. Por otro lado, él parecía cada vez más pensativo y distante, como si estuviera luchando con pensamientos y recuerdos de un pasado lejano. Mientras tanto, el ambiente en el restaurante comenzó a cambiar lentamente. La dedicación y el compromiso de Renata empezaron a romper las barreras del prejuicio y el desprecio de sus compañeros. Comenzaron a verla no solo como una compañera de trabajo, sino como alguien en quien podían confiar. Una noche, después de cerrar el restaurante, Renata se quedó para terminar de limpiar su área. Santiago apareció, como si estuviera esperando un momento de tranquilidad para hablar con ella. «Renata», comenzó, «hay algo en ti que me recuerda a alguien que conocí hace mucho tiempo». Renata dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró a Santiago, sorprendida por la confesión repentina. «¿En serio, señor? Debo admitir que a veces también siento algo similar, una familiaridad, pero no puedo entender por qué», respondió ella, su voz llena de curiosidad y un ligero temblor de ansiedad. Santiago miró hacia afuera, hacia las luces de la ciudad que brillaban a través de las ventanas del restaurante, pareciendo perderse en sus recuerdos. «Era alguien muy especial para mí, hace mucho tiempo. Su determinación y fuerza me recuerdan a ella», dijo más para sí mismo que para Renata. Esta revelación dejó a Renata pensativa en el camino de regreso a casa. Se preguntaba quién sería esa persona del pasado de Santiago que de alguna manera se parecía a ella. La idea de que sus vidas pudieran estar entrelazadas de alguna manera misteriosa la intrigaba. Acostada en su cama esa noche, mientras observaba a Mariana dormir pacíficamente, Renata reflexionaba sobre las palabras de Santiago. Sentía que había algo más en esa conexión, algo que tal vez se revelara con el tiempo. Por ahora, se contentaba con saber que había ganado el respeto de Santiago y, poco a poco, el de sus compañeros también. Era otro paso hacia una vida mejor para ella y Mariana. A medida que los días pasaban en El Dorado, Renata seguía demostrando su dedicación y competencia, ganando no solo la confianza de sus compañeros, sino también la admiración silenciosa de Santiago Reyes. Con cada mirada discreta, con cada gesto observado, Santiago se sentía más intrigado por la mesera que, de alguna manera, le recordaba a alguien del pasado. Una tarde, cuando el restaurante estaba más tranquilo, Santiago se acercó a Renata durante un descanso. «Renata, ¿puedo hacerte una pregunta personal?», dijo con un tono amable pero inquisitivo. Renata asintió, curiosa. «¿Siempre has vivido en la Ciudad de México?», preguntó Santiago, tratando de indagar en su pasado. Renata vaciló por un momento y luego respondió, «En realidad, no. Crecí en un orfanato en Puebla. Nunca conocí a mis padres. Me dejaron allí cuando era muy pequeña». Esta revelación pareció impactar profundamente a Santiago. Su mirada se perdió por un momento, como si estuviera conectando los puntos de una historia olvidada desde hace mucho tiempo. «Entiendo», dijo suavemente, «debe haber sido muy difícil para ti». Renata encogió los hombros, con una expresión de resignación en su rostro. «Aprendí a ser fuerte. El orfanato me enseñó eso». Después de esta conversación, Santiago parecía aún más reflexivo. Catalina, la joven y hermosa esposa de Santiago, observaba desde lejos la creciente atención que su esposo dedicaba a la mesera Renata. Con cada mirada preocupada de Santiago hacia Renata, la semilla de la envidia y los celos se profundizaba en el corazón de Catalina. Temía perder no solo el afecto de Santiago, sino también la cómoda posición y la riqueza que su matrimonio le proporcionaba. En una soleada tarde, Catalina visitó El Dorado bajo el pretexto de almorzar. Sus ojos seguían a Renata, analizando cada gesto, cada interacción de ella con los clientes y, lo más importante, con Santiago. Catalina no podía evitar notar la forma en que Santiago la observaba, una mirada que no veía dirigida hacia ella desde hacía mucho tiempo. Decidida a actuar, Catalina urdió un plan para desacreditar a Renata. Sabía que si la reputación de Renata quedaba manchada, Santiago perdería el interés y volvería su atención hacia ella. Catalina comenzó difundiendo rumores entre los empleados del restaurante, insinuando que Renata no era de confianza y que tal vez estaba involucrada en actividades cuestionables.
¿Has notado cómo la nueva mesera siempre está cerca cuando Santiago está en el restaurante?, susurró Catalina a uno de los cocineros. Me pregunto qué es lo que quiere de él. Los rumores esparcidos por Catalina comenzaron a crear un ambiente de desconfianza en torno a Renata. Algunos compañeros, que inicialmente habían sido amigables, empezaron a tratarla con frialdad. Renata, al darse cuenta del cambio, se sentía confundida y herida, sin entender la razón de esta repentina vuelta. Mientras tanto, Catalina observaba desde lejos, satisfecha con los primeros resultados de su plan. Estaba decidida a asegurarse de que Renata no permaneciera en El Dorado por mucho tiempo, sin importar el costo. El ambiente en el restaurante El Dorado estaba cargado de tensión. Renata, que había empezado a sentirse parte del equipo, ahora sentía el peso de las miradas desconfiadas y de los susurros a medida que los rumores difundidos por Catalina comenzaban a tomar forma. Intentaba mantener su actitud habitual de dedicación y una sonrisa en el rostro, pero el ambiente hostil empezaba a afectarla. Fue entonces cuando ocurrió un incidente que sacudió al restaurante. Documentos importantes y confidenciales desaparecieron. Estos documentos, cruciales para la administración de El Dorado, contenían información delicada y su pérdida generó una ola de pánico entre el equipo directivo. Santiago quedó desconcertado por la desaparición. Confiaba en su equipo y no podía creer que alguien dentro del restaurante pudiera estar involucrado. Sin embargo, la presión por encontrar los documentos y identificar al responsable era inmensa. Fue Catalina quien, sutilmente, sembró la sospecha sobre Renata. Durante una conversación casual con Santiago, mencionó: ¿has notado cómo Renata siempre está cerca, incluso en lugares donde normalmente no debería estar? Es extraño, ¿no crees? Con los documentos desaparecidos, ¿todos son sospechosos? Santiago, ya afectado por la desaparición de los documentos, no pudo evitar tener en cuenta las palabras de Catalina. La semilla de la duda se plantó en su mente y comenzó a observar a Renata con una nueva perspectiva, aunque su corazón se resistía a creer que pudiera estar involucrada en algo tan grave. Al día siguiente, la tensión era palpable. La gerencia del restaurante inició una investigación interna y todos los empleados, incluyendo a Renata, fueron interrogados. Durante el interrogatorio, Renata sentía cada acusación como un golpe. Se defendió con fervor, sus palabras impregnadas de la emoción genuina de quien sabe que es inocente. Nunca dañaría al restaurante. Este trabajo significa todo para mí y para mi hija, suplicó, tratando de convencer a sus interrogadores. A pesar de sus súplicas, la decisión estaba tomada. Renata fue suspendida del trabajo hasta que la situación se aclarara. Salió del restaurante con lágrimas en los ojos, el peso de la injusticia y el miedo sobre lo que el futuro le deparaba a ella y a Mariana pesando sobre sus hombros. Santiago, por su parte, estaba en un torbellino de emociones. No podía creer que Renata estuviera involucrada en el robo, pero las circunstancias y las presiones de su equipo lo dejaron confundido. En un movimiento desesperado por descubrir la verdad, contrató a un detective privado. Su solicitud fue clara: descubre todo sobre la desaparición de los documentos e investiga a fondo la historia de Renata. Mientras el detective comenzaba su investigación, Renata enfrentaba días sombríos. Alejada del trabajo, se preocupaba no solo por su reputación, sino también por su capacidad para mantener a Mariana. Cada día de suspensión era un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad de su situación. El detective privado contratado por Santiago era un hombre discreto y eficiente. Comenzó su investigación revisando las cámaras de seguridad del restaurante y entrevistando a otros empleados, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el misterio de los documentos desaparecidos. Paralelamente, se adentró en el pasado de Renata, revisando registros antiguos y hablando con personas de su vida anterior, incluida la directora del orfanato donde había crecido. Estaba decidido a construir un perfil completo de ella, tratando de entender si había alguna posibilidad de que estuviera involucrada en el robo. Mientras tanto, Santiago luchaba internamente. Su instinto le decía que Renata era inocente, pero las pruebas y las presiones a su alrededor eran difíciles de ignorar. Esperaba ansiosamente los resultados de la investigación, esperando que trajeran claridad a la caótica situación que amenazaba con desestabilizar su restaurante y perturbar su propia paz mental. La revelación impactante sobre la verdadera relación entre Renata y Santiago estaba a punto de transformar sus vidas de manera irreversible. Santiago, llevando el peso de la revelación, sabía que era hora de enfrentar a Renata y revelar la verdad sobre su pasado compartido.
Mientras tanto, Renata, aún suspendida del trabajo, luchaba con la incertidumbre y la ansiedad sobre su futuro en El Dorado. Estaba lejos de imaginar que su vida estaba a punto de ser sacudida por una verdad tan impactante como inesperada. Santiago invitó a Renata a una reunión en el restaurante después del cierre, bajo el pretexto de discutir los resultados de la investigación. Renata llegó nerviosa, esperando escuchar noticias sobre los documentos desaparecidos, pero lo que Santiago tenía que decir era algo completamente diferente. «Renata», comenzó Santiago, con una voz temblorosa. «La investigación ha revelado algo que nunca imaginé que fuera posible. Tú eres mi hija». Renata miró a Santiago, incrédula, sus emociones oscilando entre el shock y la confusión. «¿Mi hija? ¿Cómo es eso posible?». Santiago le contó sobre su relación con Elena López, sobre el embarazo que él nunca supo y la dolorosa separación. Habló de la investigación del detective y de cómo todas las pruebas apuntaban a una verdad innegable. Mientras Renata absorbía las palabras de Santiago, un torbellino de emociones la consumía. Sentía una mezcla de sorpresa, alivio y un creciente sentimiento de conexión con el hombre frente a ella. Toda su vida habíase preguntado sobre sus padres, y ahora la respuesta estaba frente a ella de una manera que nunca podría haber imaginado. Por otro lado, Catalina observaba con creciente frustración y enojo la cercanía creciente entre Santiago y Renata. Se dio cuenta de que sus intentos de desacreditar a Renata habían fallado y, lo que es peor, parecían estar acercando a Santiago y Renata. Santiago, todavía tratando de comprender y aceptar la verdad sobre Renata, se enfrentaba a otra revelación devastadora. Había comenzado a notar el comportamiento distante y misterioso de Catalina, su joven esposa, y sus sospechas lo llevaron a investigar más a fondo. Lo que descubrió fue un duro golpe para su ya atormentado corazón. Catalina estaba teniendo una aventura. Confrontada por Santiago, Catalina no pudo negar las evidencias. El enfrentamiento entre ellos fue tenso y emocional. ¿Cómo pudiste hacer esto?, preguntó Santiago, la dolor y la traición evidentes en su voz. Catalina, atrapada en sus propias mentiras y ambiciones, intentó justificarse, pero sus palabras sonaban vacías e insinceras. La verdad era que su matrimonio con Santiago había sido más una conveniencia y una búsqueda de seguridad financiera que un verdadero amor. Mientras Santiago lidiaba con el dolor de la infidelidad de Catalina, Renata enfrentaba su propia batalla interna. La idea de tener un padre, algo que secretamente había deseado toda su vida, ahora era una realidad abrumadora. Se encontraba dividida entre la alegría de finalmente conocer sus raíces y el miedo a cómo se desarrollaría esta nueva relación. Renata cuestionaba todo lo que sabía sobre sí misma. La revelación de su paternidad no solo era una cuestión de identidad, sino que también traía sentimientos de abandono y preguntas sin resolver sobre su madre. Sentía una mezcla de resentimiento y anhelo, deseando entender por qué su vida había tomado este rumbo. Santiago, por su parte, estaba decidido a reparar los años perdidos y construir una relación con Renata. Se acercó a ella con cautela y esperanza, sabiendo que el camino para ganar su confianza y amor sería largo y tal vez complicado. Santiago decidió que el primer paso en su camino de redención sería disculparse con Renata. La invitó a una reunión fuera del restaurante, en un lugar tranquilo donde pudieran hablar con más privacidad. Sentados en una pequeña cafetería, Santiago miró a los ojos de Renata y, con una voz cargada de emoción, expresó su arrepentimiento. «Renata, lo siento mucho por todo lo que has pasado, por no haber estado allí para ti», dijo Santiago, las palabras costándole trabajo. «No tenía idea de tu existencia, pero eso no disminuye mi responsabilidad. Quiero ser parte de tu vida, si me lo permites». Renata, aún procesando la magnitud de esta nueva realidad, sintió una mezcla de emociones. El dolor de la ausencia de un padre durante toda su vida se mezclaba con la esperanza de finalmente tener una familia. Aceptó las disculpas de Santiago, aunque sabía que tomaría tiempo construir la relación que nunca tuvieron. Al mismo tiempo, Santiago tomó la decisión de divorciarse de Catalina. Ya no podía ignorar las mentiras y la traición que habían manchado su matrimonio. Confrontando a Catalina con firmeza y determinación, Santiago declaró su intención de poner fin a la relación. Catalina, al darse cuenta de que no solo había perdido el amor de Santiago, sino también su lujoso estilo de vida, reaccionó con una mezcla de enojo y desesperación. «¿Me vas a dejar por ella?», acusó Catalina, refiriéndose a Renata. «¿Estás tirando todo lo que construimos juntos por un pasado que debería haber quedado enterrado?».
Santiago, sin embargo, se mantuvo firme. No se trata solo del pasado, Catalina. Se trata de la verdad y de vivir una vida honesta y genuina. No puedo seguir en un matrimonio construido sobre mentiras. Mientras tanto, Renata, aún asimilando los cambios en su vida, se encontraba dividida entre la alegría de descubrir a su verdadera familia y la incertidumbre sobre lo que el futuro le deparaba. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también de posibilidades. Renata, que estaba en medio de su turno, se sorprendió al ver a Catalina acercándose. Sus ojos ardían con una mezcla de enojo y desafío. Entonces, tú eres la razón por la que mi matrimonio se está desmoronando, comenzó Catalina, su voz cargada de veneno. Llegas y de repente todo gira en torno a ti. ¿Crees que puedes simplemente entrar y tomar lo que es mío? Renata, aunque sorprendida por el enfoque y las acusaciones, se mantuvo tranquila. Catalina, entiendo que estés molesta, pero no soy responsable de los problemas en tu matrimonio. Mi existencia y mi relación con mi padre no son algo que haya elegido o manipulado. Solo estoy tratando de entender todo esto al igual que tú. Catalina, sin embargo, estaba cegada por la rabia. Has arruinado todo, acusó. Tú y tu padre están tratando de quitarme mi lugar. Pero no permitiré que eso suceda tan fácilmente. Renata, manteniendo su dignidad, respondió con firmeza, no estoy aquí para quitarle nada a nadie, Catalina. Todo lo que ha sucedido fue inesperado para mí también. Solo quiero la oportunidad de conocer a mi padre y entender mi historia. La discusión entre las dos mujeres atrajo la atención de otros empleados y clientes del restaurante. Renata, consciente del entorno que la rodeaba, trató de calmar la situación. No vamos a resolver nada con una discusión aquí. Si tienes problemas con Santiago, debes hablar directamente con él. Catalina, viendo que no podría provocar a Renata como pretendía, finalmente salió del restaurante, pero no sin lanzar una última mirada amenazadora. Estaba decidida a no dejar la situación como estaba. Renata respiró profundamente, sintiendo una mezcla de alivio y tensión después del enfrentamiento. Aunque había logrado mantener la compostura, la hostilidad de Catalina la preocupaba. Sabía que el camino por delante podría traer más desafíos, especialmente con Catalina determinada a complicar las cosas. El incidente dejó una marca en Renata, fortaleciendo su resiliencia y determinación para enfrentar las adversidades que surgieran en su camino. Se negó a ser intimidada o desanimada por las acciones de Catalina. En cambio, Renata encontró una nueva fuerza dentro de sí misma, una fuerza alimentada por la dignidad y la verdad de su situación. En el resurgimiento del conflicto entre Renata y Catalina, la dinámica en El Dorado comenzó a cambiar. Con la decisión de Santiago de divorciarse de Catalina y la revelación de la verdadera paternidad de Renata, la relación entre padre e hija comenzó a fortalecerse, marcando el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Santiago, decidido a compensar los años perdidos, pasaba más tiempo con Renata, compartiendo historias sobre el pasado, incluyendo recuerdos de su madre, Elena. Estos momentos de compartir y comprensión mutua creaban un vínculo cada vez más fuerte entre ellos, un vínculo de afecto y confianza que nunca habían tenido la oportunidad de desarrollar. Renata, por su parte, comenzaba a ver a Santiago no solo como su padre, sino también como un mentor y amigo. Estaba agradecida por la sinceridad y los esfuerzos de Santiago para reparar los errores del pasado y abrir su corazón hacia ella. Esta nueva relación con su padre le brindaba un sentido de pertenencia que nunca antes había experimentado. Mientras Santiago y Renata se acercaban, la situación de Catalina tomaba un rumbo diferente. Las consecuencias de sus acciones comenzaron a manifestarse. Los rumores e intrigas que había esparcido fueron rastreados hasta su origen, y su verdadera naturaleza quedó expuesta para todos en el restaurante. Los empleados y clientes, que antes la veían como la elegante esposa del propietario, ahora entendían su carácter manipulador y vengativo. Catalina enfrentó no solo la pérdida de su matrimonio y su estatus social, sino también el ostracismo de aquellos que antes la respetaban. Se dio cuenta de que sus intentos de sabotear a Renata y mantener su lujoso estilo de vida la habían aislado y destruido su reputación. A medida que el polvo se asentaba después de las recientes turbulencias, se abría un nuevo capítulo para Renata, marcado por descubrimientos y reconciliaciones. La relación entre Renata y Santiago, inicialmente marcada por revelaciones impactantes e incertidumbres, ahora comenzaba a fortalecerse y florecer. Pasaban más tiempo juntos, compartiendo historias, recuerdos y, lo más importante,
construyendo una relación que les había sido negada durante tantos años. Durante una de estas reuniones, Santiago presentó a Renata documentos y registros dejados por su madre, Elena López. Entre ellos, estaba la sorprendente noticia de que Elena había dejado una herencia significativa para Renata. Era una suma sustancial de dinero, fruto de inversiones y ahorros que Elena había realizado a lo largo de su vida. Santiago, habiendo mantenido estos recursos seguros a lo largo de los años, ahora los transfería todos a Renata, cumpliendo el deseo de su difunta madre. Renata, emocionada y sorprendida, sintió una oleada de alivio y gratitud. La herencia de su madre significaba un futuro más seguro para ella y Mariana, abriendo puertas a oportunidades que nunca imaginó posibles. Era un legado de amor, un regalo final de una madre a quien nunca conoció, pero que la cuidó a distancia. Mientras Renata asimilaba la realidad de su nueva situación financiera, también reflexionaba sobre el significado más profundo de su herencia. No se trataba solo de dinero, se trataba de conexión, historia y pertenencia. Era un puente hacia su pasado y un camino hacia el futuro. Santiago, observando la alegría y el asombro de Renata, sintió una profunda satisfacción. Al ayudarla a recibir el legado de su madre, sentía que estaba comenzando a reparar algunas de las fallas del pasado. Juntos, él, Renata y Mariana comenzaron a planificar un futuro como una familia unida.